Como decía Nadia, seguimos desde el campus de Blasco Ibáñez. Han visto las imágenes de la antigua ciudad universitaria de Valencia. Es la primera expansión de la Universidad de Valencia, que fue fundada en 1499. Venimos de nuestro estudio de videopodcast ubicado aquí en el edificio de rectorado de este campus universitario y estamos de nuevo en el auditorio del Espai Vives, lo que fue un colegio mayor de la Universidad de Valencia, un edificio histórico protegido. Esto fue la antigua capilla de aquel colegio mayor, después auditorio, y hoy en día sigue siendo un auditorio, y ahora mismo es el plató nuestro, el plató de TV Morfosis Valencia 2025. Estamos en un proceso de convergencia mediática desde hace muchísimo tiempo. Se acuñó con fuerza en ese contexto el concepto del prosumidor, de quien producía y consumía al mismo tiempo contenidos audiovisuales. Desde la extensión y expansión de las bandas anchas fija y móvil, y especialmente desde el abaratamiento de sus costes, también de las tecnologías con las que se podía realizar contenido, hemos vivido una gran expansión de los contenidos audiovisuales. Y, por supuesto, con la irrupción de las redes sociales, con el social media, hemos vivido una nueva era en la cual seguimos en esos procesos de convergencia audiovisual entre lo que fue la televisión y lo que son otro tipo de formatos y contenidos. La generación millennial posiblemente fue la primera que se convirtió en esos prosumidores, pero sin duda es la generación Z el mejor ejemplo de ese cambio y de esa evolución. Y con esa generación vamos a hablar a continuación, porque vamos a ver ejemplos de videopodcast producidos por estudiantes universitarios. ¿De qué universidades? De las dos grandes universidades públicas de esta ciudad, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Las dos formamos parte de ATI, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Aquí los tienen y se los voy a presentar. Aquí a mi lado está Gabriel Argente, le acompaña Paula García. Ellos estudian la Ingeniería de Telecomunicación y Multimedia. Sí, grado en Tecnología Digital y Multimedia. En la Universidad Politécnica de Valencia. Sí. Y nos siguen con nosotros Ainhoa Daroncher y Emma Pérez, que estudian el grado de Comunicación Audiovisual en este mismo campus, justo aquí enfrente, ¿verdad? Sí. Aquí en la Universidad de Valencia. Bueno, pues si os parece, vamos ya al lío, porque hemos venido a escucharos a vosotros a que nos contéis cosas. A ver, Paula, Gabriel, contadnos. Sabemos lo que estudiáis. ¿Por eso acabáis produciendo vídeo? ¿Cómo acabáis haciendo esto de videopodcast? Bueno, dentro de la Universidad Politécnica de Valencia hay un programa llamado Generación Espontánea, que son como varios clubs de estudiantes que se dedican a hacer diferentes proyectos. Y estos proyectos son muy distintos los unos de los otros. Entre ellos está Pollywood, que es un club que cuando entramos se dedicaba a hacer vídeos, postproducción audiovisual, era muy multidisciplinar. Y que con el paso de los años se ha ido extendiendo y ha llegado a desarrollar un departamento de podcast, en donde hemos desarrollado nuestro podcast Espontáneamente UPV y también nos hemos lanzado al mundo de los videopodcasts con Study with SenseWith. Esos son dos proyectos de los que vamos a hablar a continuación. Sí. En vuestro caso, a ver, Ainhoa, Emma, ¿cómo acabáis haciendo un videopodcast en la universidad? Pues a ver, básicamente nuestra carrera toca muchos palos y de entre ellos teníamos la asignatura de preproducción radiofónica del año, no realización, radiofónica el año pasado, y llevamos ya un tiempo queriendo pues lo que aprendíamos en la carrera llevarlo a la realidad. Y bueno, qué mejor oportunidad que tuvimos que pues con esa asignatura salió Unilove y lo pudimos llevar a cabo. Bueno, a ver, Gabriel, Pablo, nos habéis hablado de esos dos contenidos, de un podcast inicialmente y ahora os he lanzado un videopodcast. ¿Nos habláis un poquito más de esos formatos? Sí, primero, en relación con la Universidad Politécnica de Valencia tenemos Espontáneamente UPV, que es un podcast muy especial porque es el podcast oficial de Generación Espontánea. De todos estos clubes, en este podcast los entrevistamos y podemos conocerlos. Y eso está súper bien porque hay diferentes grupos, hay otros grupos más pequeños, más grandes, y son todos conocidos por todos los estudiantes. Este lo grabamos en el estudio del área de comunicación y luego también tenemos Study with SenseWith, que es el que grabamos desde Pollywood.
Sí, que es un podcast nuevo que hemos lanzado ahora mismo. Estamos ahora mismo en producción, no hemos lanzado ningún capítulo aún, pero los tenemos ahí en el horno ya. Bueno, yo no quiero dedicarme a hacer spoiler, porque habéis venido con mucha gente que nos acompaña de vuestro equipo y no quiero que luego me critiquen por decir que estamos desvelando algo, pero ¿de qué va ese vídeo podcast? Bueno, pues es un video podcast que está más dedicado a todo ese nicho en el mundo de ya sea el cine, ya sea de la producción o ya sea de artistas en general, ya pueden ser músicos o bandas de música o personas que se dediquen a algo muy concreto, como por ejemplo la producción cinematográfica. Son pues ese tipo de nicho, ¿no?, que tiene que ver un poco con todo el tema audiovisual y multimedia. Ahora vamos a preguntarles, se están riendo por el proyecto que saben que les voy a preguntar. Pero lo primero, nos estaban contando vuestros compañeros de la Universidad Politécnica que ellos graban en estudios de la universidad. Es decir, estamos presentando unos videopodcasts que son producidos en la universidad y cuentan con el apoyo de la universidad. Son estudiantes universitarios quienes están produciendo ese contenido. Que son ideas vuestras, originales, ¿verdad? Este proyecto vuestro, en el caso de Espontáneamente, creo que ese es el oficial de la institución, que es el podcast, pero el videopodcast sí que es un proyecto. Sí, el de Wits and Sweets, ¿no? sí, este es propio del grupo, sí. Es propio de Pollywood. Bueno, a ver, Ainhoa, Emma, vosotras, ¿dónde grabáis? ¿Dónde grabáis el videopodcast? Pues bueno, nosotros utilizamos el taller de audiovisuales de la universidad, grabamos en un estudio de televisión que principalmente en un inicio iba a ser simplemente podcast sin vídeo, pero pensamos que, sobre todo por el tipo de programa que íbamos a hacer, poder distribuirlo en redes mediante vídeos y cortos y clips iba a ser mucho más interesante, y preguntamos a las diferentes facultades de la universidad y al final nos dieron la oportunidad de grabar en un estudio televisivo donde podemos realizar en directo con diferentes cámaras, diferentes planos, y lo hacemos todos nosotros con nuestro equipo de estudiantes. Bien, luego iremos a la dimensión de producción, entraremos un poquito más en los contenidos, pero a ver, esto de Unilove a mí me suena a algo. ¿A vosotros qué os suena? Me suena a amor. Amor. Algo que tenga que ver con las relaciones entre personas. algo que tenga que ver con el amor, sí, básicamente. Me suena amor universitario, Unilove. Bueno, pues contamos Palabras claves, sí. Sí. Pues bueno, nuestro programa tiene dos fases. La primera... La primera es un poco una tertulia entre nosotras dos, en la que a veces también traemos a invitadas e invitados que nos cuentan cosas que tienen que ver con el amor, como el fenómeno fan, también sexualidad, ETS y pues esos temas que pueden ser de interés para la juventud. Y luego tenemos una segunda parte que son básicamente citas a ciegas, en las que gente de la UV viene, nosotras les vendamos los ojos y básicamente se desarrolla toda una cita con ese método. Claro, porque nuestra idea es que la gente de la universidad se conozca de diferentes facultades, porque la Universidad de Valencia está dividida en diferentes facultades que están bastante lejos unas de otras. Entonces, de este modo podemos hacer que se conozcan, y también la idea de vendarles los ojos, como hemos dicho antes, es para que puedan conectar de manera más personal y según sus gustos e intereses, mucho antes que conectar por el aspecto físico. A ver, desde luego, cita a ciegas es. A ciegas, Y completamente. encima grabada, eso es lo más relevante. Bueno, luego volvemos, pero Gabriel, tú nos contabas, en el caso de este video podcast que estáis ahora mismo en la fase de producción, Sí. ¿Cómo surge la idea? Porque no os he contado ya de qué es ahí, sin ser muy spoiler del todo, ¿eh? Pero Pues- ¿cómo surge? Pues resulta que hay dos personas muy importantes dentro del grupo, que son la coordinadora y otra persona que es el director de guión, cine y un apartado más. Y vinieron con esta idea de entrevistar a gente que se dedicara a algo que realmente no les le da mucha voz muchas veces. Y yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Dar a conocer todos estos ámbitos, porque son personas que realmente hoy en día es complicado a su manera conseguir fama o conseguir voz a través de únicamente las redes sociales, porque sabemos todos que están sobresaturadas. Y básicamente es eso también, porque cuentan historias muy interesantes y cada uno es de un ámbito diferente.
Bueno, de redes también os preguntaré ahora después. ¿Cómo surge el de Unilove? Cuéntalo tú. Básicamente estábamos en clase de radio, como os he dicho, nos pidieron que lanzáramos varias propuestas para desarrollar un programa dentro de la asignatura y una de las que salió fue Unilove, que bueno, salió un poco también de dramas personales nuestros y de cómo encontrar el amor dentro de la universidad. Y sobre todo pensamos que era un formato que a los estudiantes les llamaría la atención y queríamos también fomentar esa participación de la gente de la universidad para que tengan pues eso, algo a lo que ir y que puedan pasárselo bien, básicamente. Permitidme un momento de paréntesis porque esta es una pregunta que me la has puesto ya encima de la mesa y servida en bandeja. ¿Es difícil encontrar el amor para la generación Z? A ver, yo creo que un poco, o sea, un poco en lo que vivimos de las redes sociales y tal, sí es sencillo encontrar las redes, gracias a las redes encontrar el amor es sencillo, pero realmente no suele ser algo real o nunca o pocas veces llega a ser algo real. Entonces nosotras queríamos dar un poco una vuelta y que se volviese un poco a citas. Pues eso sí, que en vez de igual conocer gente por redes sociales o aplicaciones, que fuera algo un poco más personal, dándole una vuelta, por supuesto, pero que pudieran conocerse en persona y tener una charla y luego ya decidir si les interesa o no les interesa esa persona. Claro. Bueno, yo les voy a preguntar, nos están acompañando el público, ¿les preguntamos a los demás si es fácil encontrar el amor o no? ¿Sí? Lo han dicho ellos. ¿Es fácil para la generación Z encontrar el amor? ¿Qué creéis? Depende un poco, ¿no? Sí. Yo creo que no es que sea fácil encontrar el amor, sino que es más sencillo conocer a gente, por así decirlo. Sí. Sí que es verdad que hoy en día mucha gente tira más por relaciones de un momento, en plan, se suele hacer mucho, sobre todo en fiestas y este tipo de temas, pero yo creo que buscar el amor sigue siendo más o menos igual de complicado que siempre ha sido. Bueno, este no es el tema nuestro tema es el vídeo podcast, aunque tenemos un vídeo podcast de amor, pero vamos a entrar ya en las dimensiones más interesantes. La primera de ellas es la cuestión de la producción. Lo estábamos hablando antes, tanto en el caso de las emisoras de radio como en el caso de los diarios bien digitales, bien de prensa tradicional. Estamos hablando de esa dimensión de la producción en el caso de un vídeo podcast. Entonces, empezamos con vosotros. Paula, Sí. con el formato de podcast primero, si te parece. Sí. En ese caso entiendo que será un poquito más sencillo, ¿no? Al ser el podcast oficial del programa. Cuéntanos un poco cómo es esa producción. El proceso de producción, en primer lugar, contactamos con el club al que vamos a entrevistar o muchas veces el propio club tiene un evento muy chulo, una competición de aviones, tienen un evento, se van a ir al club del anime, por ejemplo, y entonces contactamos con ellos para así hablar con ellos y ahí es donde sacamos las preguntas del guión. Les preguntamos cómo quieren enfocar el podcast y después de eso concretamos una fecha. Primero hablamos con el área de comunicación para que nos diga qué sitios hay disponibles, a qué hora podríamos ir y una vez concretamos la fecha, vamos. Nos reunimos los locutores, los invitados, un técnico de sonido y una persona o dos de redes sociales. Pregunta, ¿el técnico de sonido es de la universidad o es de vuestro equipo también? Es de nuestro equipo. También, o sea, Porque... lo hacéis 100% vosotras y la universidad lo que os da es el apoyo, ¿no? Para poder desarrollarlo. Sí. ¿Me equivoco? Efectivamente, sí. Efectivamente. De hecho, dentro de Pollywood no solo tenemos el departamento de podcast, sino también tenemos un departamento de técnicos y es ahí en donde estamos formando personas para ser técnicos de sonido, técnicos de audio, técnicos de vídeo. Y entonces de allí es cuando vienen para ser técnicos. Y después de eso volvemos a contactar con el área de comunicación, le enviamos el audio a los editores de audio y una vez ya tenemos el editor de audio, hablamos con el área de comunicación y con el grupo para saber si hay alguna fecha, un concurso, un evento para publicar el episodio. Y en vuestro caso, en el video podcast, la producción es un poco más compleja, entiendo. Sí, un poquito más. Bueno, en el caso de Studio With Sense With es más o menos lo mismo. Organizamos al grupo para escribir un guión, lo hablamos con los invitados, que también hay que elegir los invitados. Claro, la pregunta es, ¿cómo conseguís esos invitados? Claro. Y además, sobre todo, en el caso, y yo creo que esto le interesará a la gente que nos está escuchando, sobre todo quien quiera crear contenido, ¿cómo lo haces cuando estás lanzando un video podcast que todavía no ha salido? Es más complejo, ¿no? Levantar esa programación. Es más complejo en el sentido de que
cuando buscamos a los invitados es algo más esporádico, por así decirlo. Recurrimos sobre todo de contactos, en plan, ya sea gente que conozcamos o grupos que conozcamos. Y a nivel de producción sí que es verdad que se tarda un poco más porque al final la sala la reservamos nosotros, tenemos que ir a montar todas las cámaras, los micrófonos, las tablas de mezcla, las Behringer, todo. Entonces, pues sí que es verdad que pasamos un poco más de tiempo en todo el tema de la producción del podcast, pero yo creo que da muy buenos resultados. Y en vuestro caso, ¿cuál es todo ese trabajo de producción de Unilove? Pues también como en el caso de ellos, nuestro equipo somos nosotros, son compañeros nuestros de clase, son nuestros amigos. La universidad pues nos deja el espacio y todos los equipos, pero tanto los camarógrafos, la realizadora, la técnico de sonido, son todos amigos nuestros que claro, cuando empezamos en segundo y había muchas asignaturas que no habíamos dado. Por ejemplo, nuestra realizadora nunca había visto un plató de televisión y nunca había realizado en directo, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, pues todo eso supuso un reto al principio, pero también hemos aprendido muchísimo de todo el trabajo que estamos haciendo. Claro. Luego también en el tema más burocrático, lo que más nos costó al principio fue hablar con toda la gente que teníamos que hablar para, oye, tal, podemos grabar en el TAU en vez de en la sala de radio, porque es que queremos grabar con cámaras, porque al principio grabamos con unas cámaras que teníamos nosotros, o sea, ni siquiera eran las cámaras del TAU antes de pasarnos al TAU. Entonces, claro, fue como tener que hablar un montón de cosas que nos diesen todos el visto bueno y ahí ya poder empezar. Y luego la burocracia es más sencilla porque solo hacer un ticketing de vamos a quedar este día, vamos a ir a grabar y ya. Para quien no sepa a qué se refiere cuando habla del ticketing, se refiere del procedimiento administrativo para hacer la reserva de los espacios, para hacer la reserva de los estudios que van a utilizar en el proceso de producción. Y eso me lleva a una pregunta para los cuatro. ¿Cuánto os cuesta hacer un capítulo? Bueno, empezamos nosotros mismos. Sí. Nada, espontáneamente UPV, lo que es grabar el capítulo como tal, tardamos más o menos una hora, hora y media, porque es reunir a todo el mundo, la sala de grabación, hacemos un poco de pruebas de sonido para que todo el mundo se escuche bien, se vea su tono, le ajustamos los bajos, los altos y los medios, y ya de ahí es todo grabarlo. Si hay problemas, pues nada, se suele pausar con una palmada para luego recortar el audio bien. Y luego sí que es verdad que en Estudio 808 es un poco más complicado porque no queremos que haya nunca errores cuando se hace la producción, en el sentido de que no se hacen cortes, sino que se hace todo un tirón. Y luego sí que es verdad que a la hora de montar todo se tarda un poco más, porque estamos más o menos 2 horas antes de que vengan los invitados, porque hay que montar todas las cámaras, los trípodes, hay que hacer todo el escenario, las mesas, los micrófonos, todo. Y hay que configurar pues todo el software para que todo funcione bien. ¿En tiempo, más o menos? Sí, 2 horas más o menos. 2 horas y luego postproducción. Y luego postproducción, te diría yo que sí que a lo mejor, a ver, se les da más o menos una semana de plazo en espontáneamente UPV para lo que es todo el tema de edición del capítulo. Y sí que es verdad que en Studi Wits and Sweet aún no tenemos muy bien marcada esa barrera, porque pues está en producción el podcast, aún quedan muchas cosas que hablar porque es un podcast muy reciente y por ahora no hemos estimado muy bien las horas de cuánto se tardaría en la postproducción de estos vídeos. ¿Y cuánto os cuesta en Unilove? Bueno, para nosotros sí que es un trabajo de tiempo completo, porque hay que tener en cuenta que tenemos que hablar con mucha gente de los invitados que vienen. Traemos a 3 estudiantes diferentes, tenemos que administrar todos esos correos, generar los matches según gustos. Luego... Porque hacéis una selección. Claro, o sea, no tenéis lanzamos a la candidatas gente. y candidatos y tenéis que hacer a partir de ahí una preselección y luego intentar que haya match. Claro, luego les llamamos, hay gente que no responde, hay gente que dice que sí, luego a último minuto cancela y ponte tú a buscar a otra persona que encaje en el perfil del resto de invitados. Todo eso ya lleva un tiempo, luego escribir los guiones, porque para la parte del principio de la tertulia sí que nos preparamos el tema y escribimos los guiones y tal, preparar las preguntas para que no sean las mismas en todos los programas.
Luego, grabar allí también nos ocupa bastante tiempo. Una Estamos tarde entera. toda la tarde, igual de 3 a 7, en el rodaje entero del capítulo. Y luego la postproducción, claro, nosotros sí que hacemos la edición completa, editamos color, música, tenemos música original, las cortinillas. Y una vez hemos terminado de editarlo, sacar clips, contenido para redes sociales, blogs, stories, contenido del detrás de cámaras. Y cuando por fin hemos terminado el capítulo anterior, ya tenemos que ponernos a preparar el capítulo siguiente. Entonces, para nosotros sí que es un no parar. Sí. Sí, y tenemos la suerte de que pues, somos unos cuantos y nos podemos dividir, porque si todo lo tuviese que llevar 2 personas o 3, implosionaríamos. Bueno, luego os preguntaré un poquito más sobre eso, pero llegado a este punto, vosotros habéis estado siguiendo algunos de los paneles previos que hemos tenido en la programación de hoy de Tipomorfosis Valencia y habéis escuchado la cuestión que ha surgido, ¿no?, sobre la utilización del vídeo para el público contemporáneo y cómo dar ese salto del podcast al videopodcast y si tiene más interés para según qué tipo de públicos que haya esa parte de vídeo y el poder verlo. Entonces, os lanzo la pregunta digamos que en 2 visiones. Una, la personal, vuestra personal. Para vosotros es importante que haya esa parte de vídeo para consumirlo o no. Y la otra, que es cómo lo percibís desde vuestra experiencia de productoras y productores de contenido, de la audiencia que tenéis. Empezamos contigo. Pues yo creo que al final utilizar los 2 formatos es algo importante, ¿no? Porque llegas a mucho más público y sí que es verdad que cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Al final, pues el podcast de toda la vida, tú te lo puedes llevar a cualquier sitio, lo puedes estar escuchando en los auriculares y es muy versátil en ese sentido de que es una cosa que puede estar siempre en segundo plano. En cuanto al videopodcast, sí que es verdad que también tiene el factor de que bueno, puedes escucharlo y ya está, pues lo puedes tener abierto y escucharlo y punto. Pero yo creo que también te da un poco más de familiaridad con los locutores, con los invitados, porque al final, quieras que no, ves sus expresiones, la forma en la que gestualizan cuando hablan, y yo creo que eso es muy importante a la hora de escuchar un podcast porque te da más inmersión. Yo opino más o menos en la misma línea. Cuando tienes un podcast puedes estar tranquilamente cocinando, leyendo un libro y mientras puedes estar escuchando el podcast. Y luego cuando estás viendo un video podcast también puedes ver la interacción, es muy ameno, es también muy chulo de ver cómo interaccionan, cómo van hablando. Para mí los 2 formatos se compensan y yo creo que los 2 son muy importantes. En plan, puedes tener preferencia por uno o por otro, pero creo que los 2 son muy importantes. Bueno, yo personalmente sí que prefiero los videopodcasts, pero eso también, por el tipo de podcast que hacemos nosotros, creímos que era necesario hacerlo también en formato vídeo, principalmente por todo lo que tiene que ver con la distribución en redes sociales. Si es solo podcasting, solo radio, es mucho más difícil que llegue más lejos en términos de viralidad y redes sociales, que es un poco también por donde nos hemos beneficiado nosotras a partir de eso, de las redes sociales y los clips, y de que la gente pueda ver un trozo del capítulo, le haga gracia, le guste y luego ya entre a ver el resto de contenidos. Claro, sí, o sea, a nosotras desde un primer momento teníamos muy claro que queríamos hacer video podcast, por eso, porque además en general a la generación Z le gusta eso, y luego ya personalmente yo es que soy muy de ponerme un vídeo de YouTube, me da igual de lo que hable, me da igual que sea vídeo, podcast o no, y dejarlo ahí de fondo y no verlo y solo estar escuchando. Igual es un gameplay y me estoy perdiendo todo lo que es la vista, pero sí, o sea, al final el hacer podcast, sí que, o sea, el solo escucharlo sí que es verdad que te permite hacer otras cosas, pero a la hora de distribución y sobre todo pues para nuestra audiencia, que somos gente joven, pues sí que es verdad que el video podcast, por lo que sea, engancha más. Y eso me iba a preguntaros por la relación entre vuestros contenidos y las redes sociales. A ver, empezamos contigo, Paula. Entre nuestros contenidos y las redes sociales. Bueno, nuestros contenidos, en el caso de Espontáneamente UPV, lo que es el contenido del podcast lo publica la universidad.
y lo publica por Spotify, por LinkedIn, y luego nosotros nos encargamos de hacer la publicidad. En plan, hacemos posts en Instagram, avisamos por todas nuestras redes sociales. Por otra parte, en el caso de Study with Sense With, es un podcast que publicamos nosotros. Por lo tanto, nosotros sí que publicamos el vídeo y el audio y lo hacemos, lo vamos a hacer cuando se publique en Spotify, y luego también dentro de YouTube hay una sección que es para podcast y lo vamos a publicar en esa sección. Y luego también desde nuestras Instagram y nuestras redes sociales los publicaremos. A ver, en vuestro caso, la relación entre vuestro vídeo podcast Unilove y las redes. Pues sí, como he dicho antes, funcionamos mucho con las redes sociales en nuestro caso. En todo lo que tiene que ver con los clips, hacemos diferentes secciones, momentos más divertidos de los vídeos, los subimos a redes sociales y funcionan muy bien. De hecho, nuestros vídeos que han tenido mayor éxito han sido mediante redes sociales, en TikTok y en Instagram, que bueno, estamos en todas partes, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, iVoox, en todas las redes sociales. Y pues eso, nuestro vídeo más viral alcanzó, creo que ahora mismo tiene 4 millones de visitas y media en Instagram y otro millón de visitas en TikTok, que fue bastante lo que nos lanzó un poco, tampoco mucho, pero más a la fama, entre comillas. Sí, y luego también nosotras a través de Instagram sobre todo, cuando sale el vídeo se hace una votación para ver qué citado quieren con el que se haga la cita de ese vídeo. Entonces también nos sirve a nosotros para interactuar con el público, sobre todo a través de Instagram. En vuestro caso, detectáis, en el caso del podcast, sí, porque el videopodcast del Study with Sense With sí, aún no está lanzado, ¿no? Bueno, espero que próximamente podamos hablar de él. Sí, próximamente. Entonces, ¿os sirve de interacción las redes en vuestro caso? En nuestro caso, las redes sociales, ¿te refieres a los índices de audiencia en tu Sí, vídeo? está bien que hablemos también de audiencias. Pero, Han empezado ya hablando del vídeo más consumido y es una forma perfecta para que me justifiquéis lo de las audiencias. Contadnos. respecto a las audiencias, en el caso de Espontáneamente UPV, no los llevamos nosotros, sino que los ve la universidad. Nosotros, en plan, al no tener la cuenta de Spotify, no podemos ver cuánta gente puede ver nuestro podcast. Sin embargo, a mí me pasa mucho de estar por la universidad y conocer a alguien y decir, sí, tal, tengo un podcast, y enseguida me reconocen. Lo que significa que el podcast es visto a lo largo de toda la universidad y es conocido por los clubes, porque muchos contactan con nosotros porque quieren hacer un episodio. ¿Y en vuestro caso, en términos de audiencias? En nuestro caso es que, claro, sí somos de la universidad, pero, por ejemplo, la universidad se encarga de subirlo a iVoox, todo el resto lo llevamos nosotras. Y en ese sentido de reconocernos tenemos un par de anécdotas que... No, a ver, es que es lo que os iba a preguntar, porque Paola me ha puesto también la pregunta en bandeja, que era la pregunta de si os habéis hecho famosas y famosos. Pero bueno, cuéntanos la anécdota y a partir de ahí os pregunto sobre ese tema. A ver, yo no diría que seamos aquí mega famosas, pero sí tenemos un par de anécdotas graciosas que cuando salió el primer capítulo, que fue un 14 de febrero, nos fuimos a celebrarlo a una discoteca que hay por aquí en Valencia. Y estamos en la cola y una chica detrás de mí me hace así y me dice, oye, ¿tú eres la de Unilove? Y yo me quedé a lo... Sí, Claro, fue súper fuerte porque el capítulo 1 había salido hacía 2 horas. O sea, acababa de salir el capítulo y fue muy loco también. Y luego a mí, que también fue de las cosas más sorprendentes, me pararon yendo a la biblioteca en Burchasot, me paró una chica también a preguntarme si era yo la del podcast. Paréntesis, importante para que quien nos está siguiendo entienda. Yo estaba diciendo que estamos en la Universidad de Valencia, este es el campus de Blasco Ibáñez, es un campus urbano que está en la ciudad. El campus de Burchasot al que se está refiriendo Ainhoa está en el área metropolitana de la ciudad y no es donde ella está estudiando. Y que esto es importante porque dices, no, te pararon en la biblioteca pero eran tus compañeros, era gente que te conoce o del edificio de al lado. Pero no, estamos hablando de que estabas en otro campus universitario, en el área metropolitana de la ciudad, y entonces te paran camino de la biblioteca. Sí, me para una chica camino de la biblioteca y me dice, tú eres la de Unilove, me encanta el programa, puedo hacerme una foto contigo, no sé qué. Y yo, claro, sí, no sé, sí. Entonces vino ella, llamó al resto de sus amigas, me rodearon 5 chicas, se pusieron a mi alrededor y se tomaron una foto y yo estaba en plan...
Porque no me había pasado nunca, fue bastante sorprendente para mí. Y además iba con otra persona que apareció en uno de los capítulos y también le reconoció y dijeron, ¡hey, tú sales en un capítulo! Lo cual me sorprendió aún más porque él vino como invitado con las vendas en los ojos, con otro corte de pelo, así que haya llegado a reconocerle yendo vendado con otro corte de pelo a alguien que sale en el capítulo 4, fue como, realmente consumes el programa. Oye, Gabriel, ¿tú esto cómo lo ves? ¿A ti también te paran en por medio del campus? No, No, pero porque todavía no es videopodcast, porque estás en podcast, ¿no? Sí, pero es que aquí hay un problema. Yo es que yo trabajo entre bambalinas. Ah, entonces, Claro, ¿eso es una ventaja o un inconveniente? Uf, no sabría decirte. A ver, yo es que, claro, me encargo de todo el tema técnico, me encargo más de coordinar a las personas un poco a la hora de organizar los podcasts. Bueno, pero entonces también te haces famoso, porque si coordinas personas, pues, al final, Hombre, pues, conforme van pasando por el estudio, vas haciendo amigos. Hombre, pues sí, al final conoces a los invitados, suelen ser gente muy maja también, pero es eso, yo es que trabajo más entre bambalinas, me dedico más a estar de técnico, dirigir dónde se conectan las cosas, dónde se ponen, etcétera. Y eso me lleva a una pregunta que os quería lanzar ya. Estamos en la recta final de nuestro tiempo y la pregunta que os haría es, ¿cuál es la principal dificultad que dentro de cada una de las funciones que hacéis, cada uno de los que estáis aquí con nosotros, que evidentemente representáis un equipo mucho más amplio, donde cada uno hace un papel, pero cuál es la principal dificultad con la que os habéis encontrado? Pues... A ver, yo te diría que principalmente a la hora de la producción pueden haber fallos en el audio, pueden haber fallos en el vídeo y sí que es verdad que luego eso es un dolor de cabeza luego en postproducción, sobre todo cuando es vídeo podcast. De hecho, pues alguna vez nos ha petardeado un poco el audio y eso hay que arreglarlo luego una persona, tiene que estar atenta, que si tiene que estar en el editor de audio ahí arreglándolo todo poco a poco. Y sí que es verdad que yo te diría que a nivel técnico esas son las mayores preocupaciones que tenemos, que luego Paula yo creo que puede añadir un poco más. Sí. Dentro de Espontáneamente UPV se tiene que publicar un episodio cada mes. Entonces es importante ir con un mes de antelación. Entonces la principal dificultad que en este podcast he encontrado es a la hora de cuadrar horarios, porque vas a intentar cuadrar un horario, no coinciden, no tenéis la misma disponibilidad, vas a la semana siguiente, o al principio se pacta un día y de repente hay que cambiar a otro. Pero lo bueno es que al ir con un mes de antelación podemos replanificar y luego podemos buscar otra fecha para quedar. Sí, a ver, nosotras también, un poco eso, sobre todo con el tema de las citas, nosotras tampoco tenemos aquí un horario de, bueno, no hago nada en toda la tarde o tengo toda la mañana libre que pueda dedicarme 100% al podcast. Entonces, nosotras el año pasado, además, íbamos a episodio por semana. Entonces, claro, había veces que, como ha comentado Ainhoa antes, nos fallaba una persona y ya tenías que ir corriendo a, oye, tal, por favor, tú podrías venir, o si no, nos tocaba cambiar el día. Entonces, claro, era compaginar no solo nuestro horario, sino el horario de 3 personas más, que les viniese bien y que no fallen. Claro, y luego también en el sentido económico, porque claro, somos estudiantes, tenemos limitaciones económicas que, gracias a la universidad por dejarnos todo el equipo, eso ya pues es un alivio enorme, pero también todo lo que tiene que ver con edición, por ejemplo, muchos programas de edición son de pago y, por ejemplo, los subtítulos que hacemos, nosotros subimos los clips a redes sociales con subtítulos y tenemos que hacerlos manualmente por tema de, pues eso, de dinero y también en todo lo que tiene que ver con el plato. Nosotros pues lo decoramos, compramos las decoraciones, pero claro, son de la calidad que son y hemos traído también un pequeño clip de algo que subimos a redes sociales como un ejemplo de la precariedad de nuestras decoraciones del plato. Jo ja saps com és a caure. És que, tio, si esa persona, tu saps que li agrada escriure poemes i esa persona escriu poemes es que es un regal preciós. O sea, aprecio el gesto, pero no sé si a mí personalmente me gustaría mucho. No és que siga lleig, és que fa por. La següent, mentre es cau la cortina. LOL. Yo, tío, este programa es un chiste. Es convertiria en una situació molt estranya i molt, igual, peliaguda,
Pero si no, pasar y fer vida normal i tu amb el teu nòvio i a no ser que arribes a un extrem. Gràcies, equipo Unilove per arreglar-nos la cortina. Moltes gràcies, xics. Següent. Busco a Sara. Bueno, yo me quedo con ese momento en el que estaban ahí recomponiendo la escenografía. Preguntas finales. ¿Os ha servido esta experiencia para aprender? ¿Para considerar que os ha aportado positivamente desde vuestra perspectiva de estudiantes, evidentemente, porque es lo que sois? Yo creo que sí bastante, porque como lo llevamos todos nosotros es coge las cosas y ya te apañas tú. Claro, nosotros pues el primer día que grabamos el primer episodio de Study with Sense With, pues todas las personas que vienen de técnicos no tenían ni idea de dónde conectar las cosas, de dónde conectar los micrófonos, no sé qué. Así que estuvimos ahí pues un buen rato batallando para luego ya que fuera más ameno en las siguientes grabaciones. Pero sí, yo creo que al final aprendes mucho de cómo funciona todo el equipo, también de organización, al final es desarrollarte en este ámbito, conocer a gente nueva. Yo creo que te aporta cosas muy positivas, ¿no? Por así decirlo. Y que al final, a futuro, esto siempre te acaba dando ganancias. Ahora os pregunta de futuro. Contadnos, ¿os ha aportado? Sí, ha aportado muchísimo. Sobre todo aprender a organizar un equipo, como decía Gabriel. Y luego también, cuando viene alguien nuevo, formarlo, cómo lo vamos a formar, cómo va a empezar a conseguir experiencia. Y luego también a la hora de quedar con los invitados, como cada vez te surgen nuevas preguntas y nuevas formas de enfocar el podcast. Y sí, me ha servido mucho para aprender de ello. Claro, sí, o sea, nosotras también hemos pasado de tener cero experiencia en nuestra carrera a ganar un montón, porque es eso, también lo tenemos que hacer todas nosotras. Y luego nosotras dos que estamos pues más cara al público y pues somos las presentadoras, hemos aprendido también a hablarle al micro, cosa que pues al principio era un poco horroroso, porque yo, por ejemplo, tiendo mucho a no hablarle al micro. El micro está aquí, yo igual estoy aquí hablando o me pongo a hablarle a Ainhoa. Y sí, o sea... Para mí, sobre todo, ha sido el tema de presentar con invitados a los que no conoces de nada e intentar crear una atmósfera cómoda en la que, pues, eso es un podcast en el que vas a pasártelo bien. Entonces, lograr que el resto de invitados, estando vendados, que ya es como un impedimento bastante grande, lograr que ellos también se lo pasen bien, que se abran, que haya una buena conversación entre todos y que no llegue a cortarse nunca. Eso es algo que se nota bastante de los primeros capítulos a los últimos, como poco a poco, base a prueba y error, hemos ido aprendiendo a conectar con nuestros invitados y hacer que se sientan cómodos también en plató. Bueno, yo espero que os hayáis sentido cómodo en esta conversación que hemos querido tener para que toda la audiencia de TV Morfosis a lo largo de Iberoamérica pues pueda conocer vuestra experiencia y los formatos en los que habéis estado trabajando. Desde luego, ha demostrado Ainhoa que ha aprendido a hablar al micrófono. Porque, como en todo directo, siempre que estamos transmitiendo en vivo, siempre hay algún posible pequeño problema, como el fallo de su micrófono, que hemos solucionado con un micro de mano, donde ha demostrado que efectivamente hablaba bien al micro. Pero ahora, la última pregunta, y con eso cerramos este interesante diálogo que hemos tenido. Obviamente, estudiáis titulaciones que están vinculadas con el audiovisual. Por tanto, vuestra aspiración profesional entendemos que es el sector. Sí. ¿No? Sí. Bueno, también depende un poco. El sector en sentido amplio. Yo es que, claro, yo empecé la carrera y estaba trabajando ya. En plan, yo cuando empecé la carrera trabajaba de programador en una empresa y pues compaginaba las dos cosas, la universidad y el trabajo. Y pues tengo esos conocimientos de programación, de desarrollo web, etc. Pero también me interesa mucho este mundo y la verdad es que me gusta mucho la multidisciplina, ¿no? Me gusta desarrollo 3D, cosas más lógicas como la programación, más físicas como puede ser grabar con una cámara en mano o la edición de vídeo. A mí, sinceramente, me encanta este mundo y la verdad es que dejo la puerta abierta para que sea lo que sea en el futuro. Sí. En mi caso, a mí es que me encantaban muchísimas cosas y quería dedicarme a todas ellas.
Entonces, luego de entrar a la carrera, descubrí Pollywood, que podía expandirse a un montón de áreas, y dentro del mundo del podcast he podido desarrollar la gran mayoría de ellas. Luego también, que yo soy la locutora de Espontáneamente UPV, y a mí me encantaba muchísimo el mundillo de la televisión, del podcast, y era de lo que más me gustaba. Entonces, dentro del mundo profesional, querría dedicarme dentro de lo que es la producción audiovisual y seguir siendo locutora. Yo, en mi caso, por supuesto, me encantaría seguir trabajando de esto. Principalmente en mi ámbito es más la comedia y me encantaría seguir trabajando en cualquier cosa que tenga que ver con radio, televisión, cine también, sobre todo en tema de guionismo y comedia, que es el ámbito que yo más manejo. Y yo, bueno, o sea, yo gracias a la carrera he descubierto cosas que no sabía que me iban a gustar, como por ejemplo la radio, y justo Unilove es algo que también me ha permitido pues estar delante de un micro y saber que realmente me gusta y lo disfruto. Entonces, sí me gustaría, y obviamente el podcast que tenemos ahora mismo es muy buena oportunidad pues para explotarlo, experimentar como podamos y oye, quién sabe. Como monosílabo, ¿os veríais convertidos en creadores de contenido? Sí. A ver, nosotras al final por el tema de... Era como monosílabos, ¿sí vale, o no? Perdón. ¿Sí o no? Sí, un poco, no sé. No. Es que a mí realmente me gusta más la escritura. Sí, tengo que escribirlo y además exponerlo yo también me parece bien, pero si tengo que elegir, yo prefiero la parte de guionismo. Bueno, muchas gracias Emma, Ainhoa, Paula, Gabriel, que venís aquí representando a vuestros compañeros con los que trabajáis estos formatos, porque esto no es un trabajo solamente de los que muchas veces somos las caras visibles o a los que estamos comentando trabajos no visibles, sino que detrás hay un gran equipo como el equipo que nos acompaña aquí haciendo posible TV Morfosis Valencia 2025, el equipo del taller de audiovisuales de UV Comunicación de la Universidad de Valencia. Acabamos aquí este panel en el que queríamos abordar cómo se creaban esos contenidos por parte de estudiantes universitarios con el apoyo de sus instituciones, porque se trata de contenidos de calidad, se trata de contenidos que pueden ser entretenidos, se trata de contenidos que pueden descubrirnos nuevas personas y nuevas vocaciones. Nos lo han estado comentando aquí y ahora en breve seguimos, pero seguimos hablando de videopodcast y jóvenes.